Página 10. El fin de la infancia, por Arthur C. Clarke, 1956. 2.2. Capítulo 2. La tierra de los superseñores parte 2. Hubo también alguna resistencia pasiva a la política del supervisor. Comúnmente Karelin vencía todas las dificultades dejando en libertad de acción a los rebeldes, hasta que estos comprendían que se estaban dañando a sí mismos al rehusarse a cooperar. Solo una vez actuó en forma directa contra un gobierno recalcitrante. Durante más de 100 años la República Sudafricana había sido el escenario de una lucha racial. Hombres de buena voluntad, de los dos bandos, habían tratado en vano de levantar un puente. El miedo y los prejuicios eran demasiado profundos como para permitir alguna cooperación. Los sucesivos gobiernos solo se habían distinguido por su mayor o menor intolerancia. El país estaba envenenado por el odio y la amenaza de la guerra civil. Cuando se hizo evidente que nada se intentaría para terminar con la discriminación racial, Karelin lanzó su advertencia. Se trataba solo de una fecha y de una hora nada más. Hubo alguna aprensión, pero no miedo ni pánico, pues nadie creía que los superseñores fuesen a emprender una acción que destruiría por igual a culpables e inocentes. Y no lo hicieron. Solo ocurrió que en el momento en que pasaba por el meridiano de la Ciudad del Cabo el sol desapareció de pronto. Solo se veía un rojizo y pálido fantasma que no daba luz ni calor. De algún modo, allá en el espacio, la luz del sol había sido polarizada por dos campos cruzados que detenían todas las radiaciones. El área afectada era de unos 500 kilómetros cuadrados, y perfectamente circular. La demostración duró 30 minutos. Fue suficiente. Al otro día el gobierno sudafricano anunciaba que la minoría blanca gozaría de nuevo de todos sus derechos civiles. Aparte de esos aislados incidentes, la raza humana había aceptado a los superseñores como parte del orden natural de las cosas. La conmoción inicial se desvaneció en un tiempo sorprendentemente corto, y el mundo siguió otra vez su curso. El mayor cambio que hubiese podido advertir algún nuevo Rip Van Winkle era el de una silenciosa expectación, un mental mirar sobre el hombro, como si la humanidad estuviese esperando la aparición de los superseñores, el momento en que saliesen de sus relucientes navíos. 5 años después aún estaba esperando. Eso, pensaba Stormgren, era la causa de todas las dificultades. Cuando el coche de Stormgren entró en el aeropuerto ya estaban allí los habituales curiosos y las cámaras filmadoras. El secretario general cambió unas pocas palabras con su ayudante, recogió su portafolios, y atravesó la rueda de espectadores. Karelin nunca lo hacía esperar. La multitud rompió en un guión de asombro y la burbuja de plata se agrandó allá en el cielo con pasmosa velocidad. Una ráfaga de aire movió las ropas de Stormgren cuando la navecilla fue a detenerse a 50 metros de distancia, flotando delicadamente a unos pocos centímetros del suelo, como si temiese contaminarse con la tierra. Mientras se adelantaba lentamente, Stormgren advirtió aquellos pliegues ya familiares del inconsútil casco metálico, y enseguida apareció ante él la abertura que tanto había preocupado a los mejores hombres de ciencia. Dio un paso adelante y entró en la cámara única, débilmente iluminada. La entrada volvió a cerrarse, como si nunca hubiese estado allí, borrando los ruidos y las escenas del mundo exterior. 5 minutos más tarde volvió a abrirse. Aunque no había tenido ninguna sensación de movimiento, Stormgren sabía que estaba ahora a una altura de 50 kilómetros, en el mismo corazón de la nave de Karelin. Los superseñores iban y venían alrededor de Stormgren ocupados en sus misteriosos asuntos. Se había acercado a ellos más que nadie, y sin embargo sabía tan poco de su aspecto físico como los millones que vivían allá abajo.
La salita de conferencias, situada en el fondo de un corto pasillo, no tenía más muebles que una silla y una mesa instaladas ante una pantalla. Nada informaba la pantalla acerca de las criaturas que la habían construido. Estaba en blanco ahora, como siempre. A veces, en sueños, Stonegren había imaginado que aquella oscura superficie se animaba de pronto, revelando el secreto que atormentaba al mundo entero. Pero el sueño no se había realizado nunca. Detrás del rectángulo en sombras se ocultaba un misterio impenetrable. Aunque se ocultaba también allí poder y sabiduría, y sobre todo, quizá, un enorme y divertido cariño por aquellas criaturas que se arrastraban por la tierra. De la oculta rejilla vino aquella voz serena, y sin prisa, que Stonegren conocía tan bien, aunque el mundo la había oído en una única ocasión. Su profundidad y resonancia, únicos indicios acerca de la naturaleza física de Karellen, daban una abrumadora impresión de gran tamaño. Karellen era grande, quizá mucho más grande que un ser humano. Aunque algunos hombres de ciencia, después de haber analizado los registros de su único discurso, habían sugerido que la voz provenía de una máquina. Stonegren nunca había podido creerlo. Sí, Ricky, me he enterado de esa pequeña entrevista. ¿Qué le ha hecho usted al señor Wainwright? Es un hombre honesto, aunque muchos de sus partidarios no lo sean. ¿Qué hacemos con él? La Liga en sí no encierra ningún peligro, pero algunos de sus miembros, los más extremistas, predican abiertamente la violencia. Me he estado preguntando si no convendrá que instale una guardia en mi casa. Aunque espero que no será necesario. Karellen eludió la cuestión con este modo fastidioso en que caía algunas veces. Los detalles de la Federación Mundial se conocen desde hace un mes. ¿Ha aumentado sustancialmente ese 7% que no está de acuerdo conmigo o ese otro indeciso 12%? No todavía. Pero eso no tiene importancia. Lo que me preocupa es ese sentimiento, difundido aún entre nuestros partidarios, de que esta ocultación tiene que terminar. El suspiro de Karellen fue técnicamente perfecto, pero le faltó convicción. Usted opina lo mismo, ¿no es así? La pregunta era tan retórica que Stonegren no se molestó en responder. Me pregunto si apreciará usted realmente, continuó, muy serio, cómo complica mi tarea este estado de cosas. A mí tampoco me ayuda mucho, dijo Karellen. Desearía que dejaran de verme como un dictador, y recordaran que solo soy un funcionario encargado de administrar una política colonial que no he preconizado. Era, pensó Stonegren, una descripción bastante atractiva. Se preguntó hasta qué punto sería verdadera. ¿No puede, por lo menos, explicarnos de algún modo esa ocultación? No la entendemos, y nos preocupa y da origen a incesantes rumores. Karellen emitió aquella risa rica y profunda, de una resonancia excesiva para ser realmente humana. ¿Qué se supone que soy ahora? ¿Todavía circula la teoría del robot? Puede que sea una masa de válvulas electrónicas y no esa especie de 100 pies. Oh, sí, he visto esa caricatura del Chicago Tribune. He estado pensando en solicitar el original. Stonegren apretó los labios. En ciertas ocasiones Karellen se tomaba sus deberes muy a la ligera. Esto es serio, dijo con un tono de reproche. Mi querido Ricky, replicó Karellen, solo no tomándome en serio a la raza humana he logrado conservar en parte 1001 antigua e inconmensurable inteligencia. Stonegren sonrió a pesar de sí mismo. Eso no me ayuda mucho, ¿no es cierto? Tendré que decirles a mis semejantes que aunque usted no se muestra en público no tiene nada que ocultar. No será una tarea muy sencilla. La curiosidad es una de las características humanas dominantes.
Usted no puede desafiarla indefinidamente. De todos los problemas que hemos encontrado en la Tierra, este es el más difícil, admitió Karelin. Usted ha creído en nuestra sabiduría en otras ocasiones. Seguramente también ahora confía en nosotros. Yo confío en ustedes, dijo Stormgren, pero no Wainwright, ni tampoco sus partidarios. ¿Puede usted acusarlos si interpretan mal su poco deseo de mostrarse en público? Durante un momento Karelin guardó silencio. Stormgren oyó luego un débil sonido, un crujido, causado quizá por un leve movimiento del cuerpo del supervisor. Usted sabe por qué Wainwright y los hombres como él me tienen miedo, ¿no es así? Preguntó Karelin. Hablaba ahora con una voz apagada, como un órgano que deja caer sus notas desde la alta nave de una catedral. Hay seres como él en todas las religiones del universo. Saben muy bien que nosotros representamos la razón y la ciencia, y por más que crean en sus doctrinas, temen que echemos abajo sus dioses. No necesariamente mediante un acto de violencia, sino de un modo más sutil. La ciencia puede terminar con la religión no solo destruyendo sus altares, sino también ignorándolas. Nadie ha demostrado, me parece, la no existencia de Zeus o de Thor, y sin embargo tienen pocos seguidores ahora. Los Wainwrights temen, también, que nosotros conozcamos el verdadero origen de sus religiones. ¿Cuánto tiempo, se preguntan, llevan observando a la humanidad? ¿Habremos visto a Mahoma en el momento en que iniciaba su égira o a Moisés cuando entregaba las tablas de la ley a los judíos? ¿No conoceremos la falsedad de las historias en que ellos creen? ¿Y la conocen ustedes? Murmuró Stormgren, casi para sí mismo. Ese, Ricky, es el miedo que los domina, aunque nunca lo admitirán abiertamente. Créame, no nos causa ningún placer destruir la fe de los hombres, pero todas las religiones del mundo no pueden ser verdaderas, y ellos lo saben. Tarde o temprano, el hombre tendrá que admitir la verdad, pero ese tiempo no ha llegado aún. En cuanto a nuestro ocultamiento, y usted tiene razón al afirmar que agrava nuestros problemas, es una cuestión que escapa a mi dominio. Lamento la necesidad de este secreto tanto como usted, pero los motivos son suficientes. De todos modos trataré de obtener una declaración de mis superiores que pueda satisfacerlo a usted y que quizá aplaque a la Liga de la Libertad. Ahora, por favor, ¿podemos empezar con los asuntos del día? ¿Y bien? Preguntó Van River con ansiedad. ¿Ha tenido suerte? No lo sé, respondió Stormgren, cansado, mientras tiraba sus papeles sobre el escritorio y se dejaba caer en su sillón. Karelin consultará con sus superiores, quienes quiera que sean. No quiso prometerme nada. Escúcheme, dijo Pieter bruscamente, se me acaba de ocurrir. ¿Qué motivos tenemos para creer que existe alguien por encima de Karelin? Suponga que todos los superseñores, como los hemos bautizado, estén aquí sobre la Tierra, en esas naves. Quizá no tienen a dónde ir y lo están ocultando. Una teoría ingeniosa, dijo Stormgren haciendo una mueca. Pero no está de acuerdo con lo poco que sé, o creo saber, de la posición de Karelin. ¿Qué sabe usted? Bueno, Karelin habla a menudo de su posición como si fuese algo transitorio que le impide dedicarse a su verdadero trabajo, algo así como matemática, me parece. En una ocasión le cité las palabras de Acton sobre la corrupción del poder, y cómo el poder absoluto corrompe de un modo absoluto. Me interesaba conocer su reacción. Karelin se rió con esa su risa cavernosa, y dijo, no hay peligro de que me pase eso. Ante todo, cuanto antes termine aquí mi trabajo más pronto podré volver al lugar donde resido. Y además yo no gozo de absoluto poder, de ningún modo. Solo soy un supervisor.
Claro que podía estar engañándome. Nunca puedo estar seguro. Karellen es inmortal, ¿no? Sí, de acuerdo con nuestro punto de vista. Pero hay algo en el futuro que Karellen parece temer. No puedo imaginármelo. Y eso es todo. No es muy terminante. Según mi teoría, su flota se ha extraviado en el espacio y anda en busca de un nuevo hogar. No quiere que sepamos que él y sus compañeros son realmente unos pocos. Quizá todas las otras naves son automáticas, sin tripulantes. Una fachada imponente y nada más. Me parece que ha estado usted leyendo mucha ciencia ficción, dijo Stormgren. Van Rieberg sonrió con timidez. La invasión del espacio no resultó lo que esperábamos, ¿no es cierto? Mi teoría podría explicar por qué Karellen no se muestra nunca. Desea que ignoremos que no hay otros superseñores. Stormgren sacudió la cabeza con una divertida incredulidad. Su teoría, como de costumbre, es demasiado ingeniosa para ser verdadera. Aunque solo podemos suponerlo, tiene que haber una gran civilización detrás del supervisor, una civilización que conoce desde hace mucho la existencia del hombre. Karellen mismo ha estado estudiándonos desde hace siglos. Fíjese en su dominio del inglés. Me enseña a mí cómo tengo que hablarlo. ¿Ha descubierto usted alguna vez algo que Karellen no sepa? Oh, sí, muchas veces, pero solo trivialidades. Me parece que tiene una memoria absolutamente perfecta, aunque hay algunas cosas que no ha tratado de aprender. Por ejemplo, el inglés es el único lenguaje que entiende de veras, aunque en los 2 últimos años se ha metido en la cabeza unas buenas porciones de finlandés solo para fastidiarme. Y el finlandés no se aprende rápidamente. Karellen es capaz de citar largos trozos del Kalevala. Me avergüenza confesar que yo solo sé unas pocas líneas. Conoce también las biografías de todos los estadistas vivientes y a veces soy capaz de identificar las fuentes que ha usado. Su dominio de la historia y de la ciencia parece completo. Ya sabe usted cuánto hemos aprendido de él. Sin embargo, consideradas aisladamente, no creo que sus dotes sobrepasen las de los seres humanos. Pero no hay hombre capaz de hacer todo lo que él hace. En eso ya hemos estado de acuerdo otras veces, convino Van Rieberg. Podemos discutir incansablemente acerca de Karellen y siempre llegamos al mismo punto, ¿por qué no se muestra en público? Mientras no se decida a hacerlo yo seguiré elaborando mis teorías y la Liga de la Libertad seguirá lanzando sus anatemas. Van Rieberg echó una mirada rebelde hacia el cielo raso. Espero, señor supervisor, que en una noche oscura un periodista llegue en un cohete hasta su nave y entre por la puerta de atrás con una cámara fotográfica. ¿Qué primicia sería? Si Karellen estaba escuchando no lo demostró. Pero, naturalmente, no lo demostraba nunca. En el primer año, el advenimiento de los superseñores, contra todo lo que podía esperarse, apenas había alterado la vida humana. Sus sombras estaban en todas partes, pero eran unas sombras poco molestas. Aunque había escasas ciudades en las que los hombres no pudiesen ver uno de esos navíos de plata, relucientes bajo el cenit, al cabo de un cierto tiempo todos aceptaron su existencia así como aceptaban la existencia del sol, la luna o las nubes. La mayoría de los hombres apenas advirtió que la elevación constante del nivel de vida se debía a los superseñores. Cuando pensaban en eso, lo que ocurría raramente, advertían que gracias a esas naves silenciosas reinaba por primera vez en toda la historia una paz universal, y se sentían entonces debidamente agradecidos. Pero estos beneficios, negativos y poco espectaculares, eran olvidados tan pronto como se los aceptaba. Los superseñores seguían allá en lo alto, ocultando sus caras a la humanidad.
Karellen podía obtener respeto y admiración, pero nada más profundo mientras siguiese con esa política. Era difícil no sentirse resentido contra esos dioses olímpicos que hablaban con los hombres solo a través de la radioteletipos desde la sede de las Naciones Unidas. Lo que ocurría entre Karellen y Stongren nunca se revelaba públicamente y a veces Stongren mismo se preguntaba por qué el supervisor consideraba necesarias tales entrevistas. Quizá Karellen sentía la necesidad de mantenerse en contacto por lo menos con un hombre, quizá comprendía que Stongren necesitaba esta forma de apoyo personal. Si esta era la explicación, el secretario la apreciaba de veras. No le importaba a Stongren que la Liga de la Libertad lo llamase el mandadero de Karellen. Los superseñores no trataban nunca separadamente con estados o gobiernos. Habían tomado la Organización de las Naciones Unidas tal como la habían encontrado al llegar, habían dado sus instrucciones para instalar el indispensable equipo de radio, y habían comunicado sus órdenes por boca del secretario de la organización. El delegado soviético había apuntado correctamente, en largos discursos y en innumerables ocasiones, que este proceder contradecía las disposiciones de la Carta. Karellen no parecía preocuparse. Era asombroso que tantos abusos, locuras y maldades pudiesen ser borradas totalmente por esos mensajes del cielo. Con la llegada de los superseñores las naciones supieron que ya no tenían por qué temerse unas a otras, y adivinaron, aún antes que se hiciese aquella tentativa, que las armas existentes por ese entonces eran inútiles ante una civilización capaz de tender un puente estelar. De modo que el mayor y único obstáculo para la felicidad de los hombres fue prontamente anulado. Los superseñores parecieron despreocuparse de las formas de gobierno, una vez que comprobaron que no se utilizarían para oprimir o corromper a los hombres. Siguieron funcionando en la tierra las democracias, las monarquías, las dictaduras benévolas, el comunismo y el capitalismo. Muchas almas simples, que estaban convencidas de que la suya era la única forma posible de vida, recibieron una gran sorpresa. Otros creían que Karellen estaba dejando pasar el tiempo para introducir luego un sistema que borraría todos los otros sistemas sociales, y que por la misma razón no se molestaba en hacer reformas políticas sin importancia. Pero esta, como todas las otras especulaciones sobre aquellos seres, eran meras hipótesis. Nadie conocía sus motivos, y nadie sabía hacia qué futuro estaban arreando a la humanidad. Página 13.